Bueno, muy buenas tardes, señores estudiantes. Les agradezco por la participación a esta clase. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual vamos a presentar. Como tema principal nosotros tenemos el embarazo y la gestación. Me avisa si puede apreciar la imagen que se está mostrando en este momento, Javier. Sí, licenciada, sí, Ya. señor. Muy bien, el embarazo y la gestación. Ya. Tenemos un subtema que se llama el sexo y la sexualidad. Para esto, Javier, voy a necesitar que usted interactúe conmigo y me indique si es que usted considera que el sexo y la sexualidad son lo mismo o tienen alguna diferencia. ¿Usted qué opina al respecto? No, son diferentes. Ya, muy bien. ¿Tiene o ha escuchado sobre estas palabras? ¿Me puede decir a qué se refiere con el sexo y qué se refiere con sexualidad? Gracias, María, por la El participación. sexo es, Sí, Javier, el disculpe. sexo es tener relaciones sensuales y la sexualidad es de qué género pertenece. Ya, bueno, esa ha sido la participación de Javier. Vamos a respetar las opiniones de los compañeros, ¿no? En este caso tenemos a María Cedeño, que se acaba de ingresar a la reunión. María, veía una negación de su parte. ¿Qué nos quiere decir al respecto? Bueno, era acá. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Bueno, lo que yo entiendo por sexo es el miembro que identifica a un hombre o a una mujer, y la sexualidad es lo que estudia todo lo que tiene que ver en el tema, es la ciencia que estudia el tema sexual. Ya, muy bien, esa ha sido la opinión de María. Gracias por su participación de antemano. Bueno, hay cierta parte en lo que acaban de mencionar, por ejemplo, como tenemos aquí el sexo y la sexualidad, muchas veces lo confundimos, ¿verdad? Entonces, realmente lo que es el sexo es como mencionaba María, nos diferencia algo muy importante entre el hombre y la mujer. En este caso son los órganos sexuales o los aparatos reproductor tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? En sí estamos hablando de nuestra anatomía y en este caso al hombre lo que lo identifica es el pene y los testículos, y a la mujer lo que le identifica en este caso serían las mamas, el útero, los ovarios y la vagina, ¿sí? Entonces, hablando de sexo, es prácticamente el hombre y la mujer. Y en este caso, cuando hablamos de la sexualidad, va un poquito más allá, en este caso, como podemos observar en la imagen, donde nos indica pues la identidad de género, la orientación sexual y el sexo, como les había mencionado, el sexo biológico, hombre o mujer, ¿sí? Hablando de la sexualidad, podemos decir que son las condiciones, en este caso, que nos caracteriza a cada una de las personas, ya sean sus emociones, ya sean nuestras conductas. Eso en sí respecta a lo que es la sexualidad. Gracias, Wilson, por unirse a la clase. Por favor, les voy a pedir que mientras no interactuamos, apaguemos un ratito el micrófono, ¿sí? Y ya para interactuar, ahí sí me ayudan activando el micrófono. Ya. En sí, espero que con la explicación que les acabo de dar esté muy claro la diferencia entre sexo y la sexualidad. Ya. Antes de pasarme a esto, quisiera hablar, no sé si Wilson nos está escuchando en este momento, por favor, Wilson. ¿Cómo está, Millicent? Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que escucho demasiado bajito. Ay, ya, a ver, permítanme, me arreglo el micrófono. No sé si ahí logro escucharme, Wilson, mucho mejor.
Sí, mi licen, cuéntenme, ¿en qué le ayudo? A ver, buenas tardes. Ya, muchas gracias. Estábamos hablando sobre el sexo y la sexualidad y estábamos en un pequeño debate con María y Javier donde nos indicaban que qué entiende por sexo y qué entiende por sexualidad y estábamos dando su diferencia. No sé si es que usted avanzó a escuchar algo sobre el inicio de la clase. ¿Nos quiere dar su punto de vista? No ingresé, recién me estaba conectando porque estaba algo ocupadito. Ya. Pero bueno, yo pienso que lo que es sexo en sí, tómese como sexo a la práctica, digamos, sin un sentimiento. Y lo que es la sexualidad, considero que es algo planificado, en mutuo acuerdo con una pareja, sin contar lo que es hoy en día, pues ya el establecimiento de género, porque hoy en día ya es algo que está fuera de lo normal, pues, ¿no? Ya. Ese es mi punto de vista. Ya, muy bien, gracias Wilson. Me alegra que esté compartiendo con nosotros. Voy un poquito nuevamente a mencionar lo que hablábamos respecto al sexo para que quede un poquito claro. Muchas veces desconocemos o confundimos los significados de estas palabras, pero aquí estamos para aclarar un poquito esas dudas, ¿sí? Entonces, como decíamos, el sexo realmente es identificar al hombre y a la mujer, ¿sí? Eso es prácticamente el sexo, hombre y mujer. Decimos que al hombre lo identifica en este caso el pene y los testículos, y a la mujer lo que le identifica pues son sus mamas, el útero, los ovarios y la vagina, ¿sí? Prácticamente el sexo es saber si es que es hembra o macho, ¿sí? Dicho en otras palabras. Y la sexualidad, como le indica esta imagen, nos habla de la identidad de género, de su orientación sexual y en sí el sexo biológico, como ya lo había mencionado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de identidad de género, prácticamente estamos hablando de cómo yo me siento acerca de mi sexo, cómo yo me identifico, si yo me identifico como hombre o como mujer, ¿sí? En pocas palabras, es decir, quién realmente somos y cómo actuamos o cómo nos percibe nuestras amistades, la gente que nos rodea, ¿sí? Y hablando de orientación sexual, es cómo yo siento mi atracción, en este caso, hacia otra persona, ¿sí? Dependiendo mi género. Esta probabilidad trata netamente de la atracción que yo siento hacia otras personas y debemos aquí resaltar un poquito que en este caso nadie puede tratar o discriminar a una persona por su orientación sexual, ¿sí? A estas orientaciones sexuales, ¿cómo se las puede denominar? ¿Saben ustedes cómo se denomina? A las personas, digamos, a las personas de atracción hacia su diferente sexo, ¿cómo se les denomina? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cómo se le denomina a la persona que le atrae el sexo opuesto? Heterosexual. Ya, muy bien. ¿Qué otras denominaciones han escuchado ustedes? ¿Cómo se les denominará a las personas que les atrae el mismo sexo? ¿Quién me ayuda? En sí, a la persona que le atrae el mismo sexo se le denomina homosexual, ¿verdad? ¿O me equivoco? Homosexual. Sí, licenciado, homosexual. Sí, licenciado. Ya, muy bien. También se les denomina a las personas, en este caso hablando de las mujeres que le atraen el mismo sexo, ¿cómo se les denomina? Lesbianas. Ya, muy bien.
Y a las personas que les gusta los dos sexos, ¿cómo será que se les denomina? Bisexual. Muy bien. Entonces, tenemos claro estas palabras. Los que atraen del sexo opuesto se les denomina heterosexuales. A los que le atraen del mismo sexo se denominan homosexuales. ¿Sí? A las personas que se atraen, ya sea del sexo masculino o femenino, se les denomina bisexuales, ¿verdad? Y en este caso, hablando de las mujeres también que se sienten atraídas por el mismo sexo, se les denomina lesbianas, ¿sí? Así normalmente nuestra cultura muchas veces trata de discriminar hacia otras personas llamándoles pues de esta manera, pero como les mencionaba, hay que resaltar algo muy importante, que nadie debe discriminar a nadie por su orientación sexual. Listo. Dentro de esto nosotros vamos a hablar sobre la fecundación. La fecundación ustedes saben que es a través de la relación sexual entre el sexo masculino y femenino, ¿verdad? Y femenino. Muy bien. Sí. Dentro de esto nosotros tenemos etapas de la fecundación. Como ustedes pueden observar en la imagen, hay un espermatozoide y un óvulo que espera ser fecundado, y la unión de este óvulo y espermatozoide pues da el origen a la fecundación y por ende, en este caso, a la reproducción o el desarrollo de un embrión. Como podemos observar en la imagen, todo un proceso para que se dé el desarrollo de un embrión. Bebé. Ya, muy bien. ¿Cómo se le denomina a ese bebé cuando se encuentra en el vientre de la madre, cuando se origina? ¿Cómo se le denomina? Embrión. Ya. ¿Y cuando el bebé ya se está formando? Feto. Ya, muy bien. Sí. María, ¿usted es mamita? Sí, licenciada. Wilson, ¿usted es padre? No, mi licen, aún no. Ya, listo. Javier, no sé si usted ya es papá. No, licenciada. Ah, muy bien. Entonces, María, me imagino que ella en su embarazo debió haber desarrollado ciertas transformaciones, por así decirlo, tanto en su cuerpo, físicamente y emocionalmente. No sé si María, usted nos quiere compartir cuáles fueron sus primeros síntomas en su embarazo. Bueno, los principales síntomas son cambios hormonales, ¿no? Como el cuerpo principalmente, las caderas se anchan, el vientre crece, las mamas también crecen y ciertos desbalances gastrointestinales como náuseas, vómito y Vómito. incluso se le coge cierta, bueno, como asco a ciertas comidas. Eso. Ya, muy bien, María. Ha dado una explicación súper concreta, me gustó esa explicación. Pues prácticamente son los primeros síntomas del embarazo, ¿verdad? Dentro de esto también podemos decir que hay tipos de embarazos, hay dos tipos de embarazos principales, que son uno, pues los únicos, y dos, los múltiples, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto ya depende de la cantidad del óvulo, de acuerdo a los espermatozoides que se hayan fecundado en el óvulo, ¿verdad? Dentro de esto nosotros tenemos un tiempo determinado que la mujer pasa en gestación. Unos se logran diferenciarlos ya sean por días, estos son 280 días, otros pues los diferencian por semanas normalmente. Van de 37 o 42 semanas, pero netamente muchas veces son al final de cumplir las 40 semanas que ya el feto se transforma a convertirse
en una personita y este pues obviamente después va a ser expulsado, ¿verdad? Y otros pues simplemente se diferencian por meses. Miller, un ratito apagando el micrófono de... A ver, perdón, disculpe. 8 en último nombre. O 9. Ah, no. Ok, perfecto. Ya listo. Bueno, dentro de esto nosotros tenemos un periodo de tiempo, como les mencionaba, pueden ser 9 meses, en donde el embrión pues prácticamente se va desarrollando, donde nos indica que al principio comienza a formarse el sistema nervioso. ¿Sí? En el segundo mes nos indica que empieza a realizar la formación del cerebro. En el tercer mes podemos observar en la imagen que ya el feto empieza a realizar sus primeros movimientos y muchas veces pues ya se empieza a reconocer su sexo. ¿Sí? En el cuarto mes ya está formado, concluido su aparato circulatorio. En este caso, donde el esqueleto empieza ya a organizarse. Tenemos en el quinto mes que este ya termina la maduración de su sistema nervioso. En el sexto mes ya empiezan ya los bronquios y los pulmones, casi han finalizado su maduración. En el séptimo mes podemos observar que ya posee sus órganos necesarios para poder vivir fuera del útero materno. Por eso es que se ha visto casos de que hay niños que se les denomina en este caso 7 mesinos. ¿Por qué? Porque salen al cumplir los 7 meses. Ya el feto ya está netamente, puede sobrevivir fuera del útero. Y también ya en el octavo y noveno mes, el feto prácticamente se ha desarrollado completamente. Dentro de esto nosotros tenemos, tenemos el parto, donde nos indica en esta imagen, donde se encuentra ubicado y sus partes. En este caso tenemos la placenta, tenemos el feto como tal, el bebé, tenemos el útero, en donde se aloja el bebé, tenemos el cordón umbilical, por donde se alimenta el bebé, y por último tenemos la salida de la cabeza. ¿Sí? Entonces podemos decir que el parto, como les mencionaba, ocurre entre la semana 37 o 42, ¿sí? Completas desde la fecha de la última menstruación. Listo. Aquí podemos observar las etapas del parto. Tenemos la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. En la etapa de la dilatación tenemos en este caso la ruptura de la bolsa amniótica. También tenemos las contracciones, ¿sí? Y pues la generación de la dilatación del cuello o del útero, ¿verdad? Y también tenemos la expulsión, que ya una vez que hay las contracciones uterinas, sale ya el feto, ¿sí? Y el último que es el alumbramiento, que se le denomina a la expulsión de la placenta. Ya. Nosotros aquí tenemos una tabla de los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de embarazos en personas jóvenes, ¿sí? No sé si pueden apreciar la tabla. ¿Alguien me puede decir en qué porcentaje tenemos en Ecuador? %. Ya, muy bien. Ese es nuestro porcentaje aquí en el Ecuador. Como siguiente punto, nosotros tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué medidas considera que se debería tomar para evitar embarazos a temprana edad? ¿Qué medidas consideran ustedes que se debería tomar para evitar los embarazos a temprana edad en nuestro país? Cuidarse. Ya, pero ¿cómo me cuido?
con vitaminas, pastillas, lo que sea. Ya. Podríamos denominarlas anticonceptivos, ¿verdad? Ya. Ya, muy bien. ¿Qué otra medida, por favor, alguien que me ayude? Sería la educación sexual familiar, como primer punto, Ya. Esperen, voy a entre hacer algo, padres ¿ya? e hijos, en este caso. Ya, muy bien. Voy a hacer algo. Voy a ir anotando estas actividades. A ver. Ya, nos decía Wilson, educación sexual, ¿verdad? Sí, educación sexual familiar, o sea que el adulto de casa, papá y mamá, oriente a sus hijos, en este caso sería. Ya, muy bien, educación sexual familiar, vamos a poner. Ya, muy bien. Muchas veces por no haber esa confianza, suceden los embarazos no deseados, Cosas. ¿verdad? Sí, o Sí. también acoso, A sí, temprana muy edad. bien. Sí, ¿por qué? Por desconocimiento o por el miedo que tienen los padres a los hijos. Me parece que Miller me decía los anticonceptivos, ¿verdad? El uso de anticonceptivos. Sí. No. Ya, muy bien, anticonceptivos. ¿Quién me da otra idea? Me voy. ¿Quién me ayuda con otra idea, por favor? Yo. A ver. Colegio siempre. ¿Alguien me iba a hablar? A ver, ¿quién me dice, por favor? María, ¿le parece si me ayuda usted? Perdón, Licen, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué medidas consideras que deberían tomar para evitar embarazos a temprana edad? Activo, licenciado. Ser más ¿Perdón? comunicativos con nuestros hijos. Ya, muy bien. Eso me parece que iría en educación sexual familiar. A ver, nómbreme algún tipo de anticonceptivo que usted conozca. Anticonceptivos mensuales como la inyección. Ya, muy bien. Hay inyecciones. Ya pongamos las píldoras, ¿verdad? Sí. También hay otras que se denominan los parches. ¿Sí? Y en sí, muchos más que podemos encontrar fácilmente en una farmacia. ¿Qué es parches? Son unos a manera de vendas, podría decir, a ver cómo le explico. Es algo que se pega en la piel de la mujer, que tiene hormonas, lo que evita que la mujer se embarace. Ah, ya, bueno, gracias. Ya, muy bien. Bueno, terminamos un tema. No sé si alguien me quiera compartir algo sobre lo que acabamos de ver, alguna experiencia. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les parece que les va a ayudar en su entorno familiar? ¿Les parece que les aportó algo de conocimiento, algo que desconocían? Listo. Yo creo que la explicación estuvo muy clara, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Dentro de esto también vamos a ver un tema súper importante que se denomina la nutrición en los seres vivos. ¿Quién me dice qué entiende o qué se le viene a la mente sobre esta frase, la nutrición en los seres vivos? Una buena alimentación. Alimentarse bien. Ya, Una muy buena bien. alimentación. Ya, Comer son frutas.
Perfecto, muy bien. Por Hay que tener una dieta balanceada, ¿verdad? Entonces Sí. podemos decir que la nutrición en los seres vivos es primeramente un proceso, donde los seres vivos intercambian materia y energía, en este caso con el medio en el que nos rodea. ¿Sí? Al momento que nosotros nos nutrimos, obtenemos energía, obviamente que nos aportan los alimentos, ¿sí? Y en este caso, una vez que nosotros nos alimentamos, procesamos y generamos materia, en este caso, del organismo, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos como una función, la función en sí, en este caso sería nutrir, y obviamente esta tiene ciertos procesos, que en este caso sería primero la captación de nutrientes. Posterior a eso tenemos su transformación, su distribución, en este caso a todas las células, y obviamente la eliminación de las sustancias de desechos que se producen como resultado, ¿sí? Dentro de esto nosotros tenemos ciertos procesos, perdón un rato, tenemos ciertos procesos, los cuales se denominan de la siguiente manera. Tenemos la ingestión, tenemos la digestión, tenemos el metabolismo y la excreción. Y dentro de esto nosotros tenemos una red, por llamarla así, que en este caso los seres vivos nos alimentamos y por ende esos alimentos nos nutren, ¿verdad? Y tenemos también los tipos de nutrición. ¿Quién me ayuda, por favor, con qué tipos de nutrición tenemos? Tenemos la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Ya, heterótrofa, ¿sí? Ya. ¿Ustedes qué creen que significa la nutrición autótrofa? ¿Qué será este tipo de nutrición? Un tipo de nutrición independiente, como lo hacen las plantas en este caso. ¿Ya? ¿Alguien más que me dé otra idea? A ver, me pregunto yo. ¿Están de acuerdo con el contexto que nos indica Wilson? Sí, licenciado. Ya, muy bien, María, muchas gracias. Pues sí, realmente, como nos decía, ellos son capaces, en este caso, de autoalimentarse, como lo son las plantas, ¿verdad? Las plantas se alimentan a través de sus... ¿Quién me dice a través de qué se alimentan las plantas? De sus raíces. Ya, muy Raíces. bien. ¿De qué otra partecita? Hojas. Ya, perfecto, muy bien. Y tenemos el otro tipo de nutrición que nos decía la heterótrofa. ¿Qué será la nutrición heterótrofa? ¿Quién me ayuda? Es de los animales. ¿Quién me ayuda, por favor? Básicamente en sí sería la diferencia de la nutrición Como un autótrofa. ¿Qué organismo que sería no lo puede, contrario? ¿Alguien me está como, diciendo? ¿Sí? como un organismo que no puede producir su alimento. Perfecto, muy bien. Un ejemplo de ellos, ¿quiénes serán? Los animales. Ya, muy bien, perfecto. Listo. Muy bien todos los comentarios que han dicho ustedes. Dentro de este tipo de alimentación tenemos en este caso los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Como sus propias palabras lo dicen, ¿a qué se referirá con los carnívoros? Perdón, ¿quién me ayuda? Carnívoros. Comen carne. Ya, muy Comen carne bien. entre sí mismos. Ya. Los herbívoros.
alimentan de hierba. Ya, muy bien. Un ejemplo. El ganado. Ya, muy Los bien. conejos. Un ejemplo de carnívoros. ¿Quién me ayuda? El tigre. Ah, muy bien. Y también tenemos los omnívoros. ¿A qué se referirá con los omnívoros? ¿Qué tipo de alimentación será esta? Los que se alimentan de plantas y carne. Muy bien. ¿Cuál será? ¿Quién me ayuda con un ejemplo? Tenemos el más sabroso, el chanchito. Ya, muy bien, perfecto. ¿Será que nosotros también nos consideramos en el grupo de los omnívoros? Sí, licenciada, así es. Ya, muy bien. Bueno, también debo decirlo, si es que de pronto desconocían, o los que no, pues nosotros, los seres humanos, estamos considerados dentro del grupo de los animales. Sí. Sí, con la diferencia que nosotros razonamos, pensamos, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos una imagen donde nos indica los procesos de nutrición. En este caso, como les había mencionado, tenemos la ingestión, tenemos la digestión, la absorción y la egestión, ¿verdad? Dentro de la ingestión, ¿a qué será que se basa prácticamente? ¿Quién me ayuda? Ingestión. Es precisamente la acción de comer. Ya, muy bien. Cuando ingerimos los alimentos, ¿verdad? Y también tenemos el proceso de la digestión. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué será la digestión? ¿Qué proceso será? El proceso de eliminación de los desechos que se producen al Antes de haber la absorbido. eliminación de los desechos. ¿Qué será que? Es la transformación. Ya, muy bien. Nuestros alimentos ingresan y estos alimentos tienen que sufrir una transformación. ¿Para qué? Para nosotros adquirir esas energías, ¿verdad? Lo que implica en este caso la absorción. ¿Sí? La absorción, obviamente, una vez que, como les decía, ingresan los alimentos, se realiza el proceso de la digestión y obviamente se procede a absorber los nutrientes, ¿verdad? Y posteriormente tenemos la egestión, que es lo que nos mencionaba, me parece, Wilson, ¿verdad? ¿Alguien me mencionaba sobre la egestión? Nos hablaba sobre Sí, la... sí, licenciada, sí. Ya, muy Sobre bien, nos hablaba sobre la... el efecto de desechar. Exactamente, ¿sí? Entonces, esta es la última etapa del proceso que se denomina digestión. En este caso, estas son eliminadas a través del recto, ¿verdad? Es decir, que salen por el ano. Ha sido esta la presentación que hemos visto. Y también ya se nos acaba el tiempo. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado y también les haya servido para su vida diaria. De antemano, yo les agradezco la participación que han tenido en la misma. Y si de pronto tenemos alguna sugerencia, algún comentario, les escucho. Y si no, pues ya para dar por terminada esta clase. Sí, dicen, solo consultar. Cerramos la unidad 4 y de ahí tenemos que esperar la fecha del examen final, nada más. Exactamente, ya de aquí nosotros esperamos la fecha del examen final. En el caso de que haya alumnos que estén en el proceso de recuperación, igual tenemos el mes de enero para subsanar todas esas falencias y ya para el mes de febrero estaremos iniciando el próximo ciclo escolar.
Cualquier cosa se les va a estar notificando Gracias, a muy través amable. del WhatsApp. Ya saben cuáles son sus tutores correspondientes y ellos les sabrán guiar de la mejor manera. De mi parte, mis estimados, les agradezco mucho por haberse conectado a esta clase y nos estaremos viendo de aquí para una nueva clase el mes de febrero. Así es que esta es su última clase de ciencias naturales, por lo cual van a tener un proceso de descanso, pero los que tienen todavía pendientes, por favor, deben realizarlos a la brevedad posible. Sí, de mi parte me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, licenciada. Pase bien. Hasta luego. Gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. Bueno, yo a todos.